8 de la mañana, 34 minutos, y vamos con mucho placer a recibir en esta mañana en Arriba Gente al doctor Bernardo Porras, a propósito de un tema que se arrastra hace mucho tiempo atrás y del que ahora hay una etapa de información, de concientización de la situación por la que están pasando muchas familias con respecto a sus deudas, con el Banco Hipotecario del Uruguay, con la Agencia Nacional de Vivienda y con aquello que hemos escuchado en más de una oportunidad y a lo largo del tiempo, bueno, de pagar lo que realmente se debe. Y vamos a ir metiéndonos con el doctor que nos va a decir ahora qué cantidad de familias representa de un universo mucho mayor. Primero que nada, la bienvenida, doctor, buenos días. Una situación que se arrastra desde hace cuánto tiempo. Yo no me animaría a memoria a tratar de decir desde cuándo tenemos este problema de aumento y aumento y aumento de una deuda que lleva justamente a que estas familias, bueno, pasen ahora a esta etapa de tratar de informar de que lo que quieren es pagar lo que realmente deben, ¿no? Es decir, pasaría por allí un poco la filosofía del tema. Sí, buen día, Humberto, un gusto estar en Arriba Gente. Les agradezco la oportunidad y es como tú bien decías, lo importante acá es que haya una concientización para que podamos saber cuál es el problema, para que no estemos de alguna manera sin querer talenteando sobre cuál es la situación y que sí la abordemos con seriedad. El problema arrastra ya sí un buen tiempo. Han habido muchas gestiones de diferentes personas, también justo es decirlo, de diferentes autoridades. Hay de momento 3 proyectos de ley incipientes de diferentes partidos políticos, del oficialismo y también de la oposición, o sea que es un espectro bastante amplio, o sea que hay un conocimiento de la existencia del problema. Hay también, en el año 2013, hay un dictamen del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre que estas situaciones de irritante injusticia, que hay un enriquecimiento injusto del banco hipotecario a expensas de las personas que tomaron créditos, y por supuesto podría remontarse un poco en forma anterior a este tema. Yo quiero tomar la oportunidad que tú me dabas de decir a quiénes representamos. A ver, nosotros, que yo soy socio de estudio Hughes & Hughes, nosotros representamos a unas 500, 600 familias que están dentro de un universo mayor, que se estima en unas 23.000 familias. Es un número muy importante. Es un número muy significativo y que están en esta situación. No quiero de ninguna manera, para que no haya error, autoproclamarnos como representantes, más allá de las personas que nos confiaron sí la representación. Hay otras personas que sabemos que activamente están ayudando también, que han conseguido buenos logros, que han ayudado a posicionar este tema, que están también trabajando para lograr lo mismo, es decir, para lograr que haya, que se pueda pagar lo que realmente se debe. Y esto es un poco el kit de la cuestión. Estas gestiones no se hacen para obtener un favor, para obtener una consideración, para ir a llorar un poco para ver si se puede conseguir una rebaja o una quita. No se hacen para eso. Se hacen para que haya una interpretación adecuada de los textos legales, para que se interprete la unidad reajustable, no de forma mecánica, es decir, acá dice, yo ya no sé ni qué es una unidad reajustable, hablo de la unidad reajustable como si fuera un Bitcoin o como si fuera cualquier otra cuestión que anda por ahí circulando, y entonces llego a conclusiones que resultan disparatadas, donde la gente tiene que pagar más de lo que realmente se le prestó. Lo que nosotros queremos, y ahí viene la concientización, es hacer el esfuerzo con ustedes para que la gente sepa de qué es que se trata esto. En 1968, cuando se creó la unidad reajustable, y esto es un poco la médula de la cuestión, en la oportunidad de hacerse el Plan Nacional de Vivienda, lógicamente se sabía que los préstamos que diera el banco hipotecario tenían que tener alguna fórmula de ajuste para que no sufrieran la depreciación inflacionaria. Del mismo modo, como cuando una persona tiene hambre tiene que comer, cuando tiene frío tiene que obtener un abrigo, bueno, si lo que tiene que compensar es la depreciación inflacionaria, ¿cómo tiene que hacer el ajuste? Y
Lo más sencillo es hacer el ajuste por inflación, que es exactamente lo mismo a la inversa. Sin embargo, no se quiso eso, los legisladores no quisieron eso, porque como la inflación era muy alta, como la década del 60 es en la historia económica del país donde tiene los registros más altos de inflación de 3 dígitos, estamos hablando de 130, 120, 137%, y para que la gente lo entienda, ahora que hace años que por suerte tenemos contenido ese tema, hoy nos estamos quejando de si llegamos al 10 o al 8 o al 9, bueno, estamos en una época que estaba en el 130% anual. En ese momento se consideró que había que buscar una fórmula que resultara más moderada y en favor, digamos, de los tomadores de crédito. Y así se creó la unidad reajustable. Pero como muchas cosas que se crean con un buen propósito, un día, por fuerza de las cosas, y no un día cualquiera, sino después de muchos vaivenes, pero bueno, 40 años después, a partir del 2005, 2007, donde hay un crecimiento pronunciado, digamos, del índice medio de salarios, se genera un desfasaje grotesco, un desfasaje que, tomado las diferentes líneas temporales, puede ser del 30, 40, 50, hasta el 70%. Entonces, en lugar de ajustarse esas deudas, que en todo caso el máximo por el que deben ajustarse es por la inflación, que es la idea, claro, el propósito del ajuste, fueron más allá de la inflación. Entonces, aún por arriba de la inflación se crecen esas deudas 30, 40, 50, 70%, se transforman en impagables. Y una cosa que demuestra que eso es así es la morosidad, según los estudios de Mirador Habitacional u otros estudios que son estudios, digamos, públicos, demuestran que mientras en un grupo de deudores, por ejemplo, los que ajustan sus deudas por inflación, la morosidad es del 0,4%, en el caso de deudores que ven ajustadas sus deudas por este índice que es la unidad reajustable, la morosidad llega al 12%. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Acaso puede uno proponer que casualmente los que tomaron los créditos en unidades reajustables resultaron todos muy incumplidores y los otros resultaban todos muy buenos pagadores? Claro. Parece bastante lógico que les estamos haciendo un tratamiento que los estamos empujando a una situación negativa, de la cual es muy difícil regresar, porque cuando uno entra en ese incumplimiento técnico devienen intereses moratorios, en fin, toda una bola de nieve que no Ahora, está recuperada. doctor, la pregunta que uno se hace es, ¿el banco no se percata de esta situación? Porque el banco, y lo digo esto porque hace relativamente poco tiempo atrás, en este mismo lugar donde estamos usted y yo, estuvimos hablando con autoridades del banco que promocionaban nuevos productos, es decir, nuevos préstamos, tratando de captar nuevos clientes. Entonces mi pregunta es, cualquier persona que maneja un negocio y lo hace con público y necesita captar clientes, sabe que la peor publicidad que puede tener su producto es que haya, en este caso, 23.000 clientes insatisfechos o con determinado tipo de problemas. Entonces uno se pregunta, ¿el banco no detecta esa injusticia? ¿No atiende un llamado de alguna manera de atención de la institución de derechos humanos? ¿No se percata de que una situación de este tipo, en la medida que se sale a informar, se sale a concientizar a la población, termina siendo absolutamente negativa para la captación de nuevos clientes? A ver, la política comercial o del banco de conseguir nuevos clientes no la podemos determinar nosotros, ni nos correspondería, a propósito de este tema, pronunciarnos sobre ello. Lo concreto es que sí es muy significativo, no se conceden nuevos préstamos que ajusten por unidades reajustables. O sea que sí hay ahí una aceptación clara de que sí, que el sistema no es inviable, que ese sistema es improponible. Ningún banco lo hace. Pero no encuentra ninguna solución para la injusticia que se está generando con quienes sí están siendo damnificados por esta situación. Es decir, no se aviene a un diálogo, a un reconocimiento de esa situación. Hasta ahora no se ha venido, pero a ver, nosotros confiamos que en cuanto se democratice la discusión, que se sepa cuál es la discusión, que se conozcan los datos, que la información fluya y ustedes hagan su trabajo, que lo van a hacer muy bien, y nosotros estamos muy agradecidos de que ustedes acometan este tema. Bueno, probablemente vengan las soluciones. Porque, ¿qué pasa? Mientras no se sabe cuál es el tema, mientras uno puede ir a decir algo medio liviano por allí y proponerlo y parecer que se está ocupando del tema, bueno,
las soluciones no son muy buenas. Cuando realmente hay un nivel de exigencia profesional, que es lo que nosotros queremos agregarle a este grupo de personas, bueno, ahí hay que dar respuestas más solventes. Le pongo un ejemplo. A ver. Hace un tiempo se propuso, se dejó saber a la prensa, no sé si de una manera, no sé si fue espontánea o estimulada, pero muy efectiva. Se dejó saber que se habilitaba un traspaso de las personas que tuvieran deudas que ajustaban en unidades reajustables a unidades indexadas, esto es, a que empiecen a ajustar por inflación. Y eso se planteó en el contexto de todo este tema como que era una solución o un camino de solución. Ahora, ¿qué es lo que debemos saber de eso? Había una ventana de 3 meses para presentarse a esa solución. Uno cuando le preguntan, cuando le dicen que hay una solución, uno quiere saber, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Entonces uno va y pregunta, bueno, ¿cuáles son los términos y condiciones de esto? Y nosotros empezamos a mirar y no aparecían en ningún lado los términos y condiciones. O sea, todo el mundo hablaba, se hacían notas, aparecían las autoridades, sí, que el traspaso, ¿y cuáles son las condiciones? Entonces, ¿qué hicimos? Presentamos con un grupo de estas personas, o sea, con un asesoramiento, que es lo que uno puede aportarle, vamos a presentar una nota directamente al directorio del Banco Hipotecario. Una pregunta sencilla, mire, eso que se está diciendo en la televisión, no sé, ¿cuáles son los términos y condiciones? Pues se supone que ya se tienen una vez que sale eso a prensa, ¿verdad? Y silencio de radio. Usted es un hombre de radio, conocerá lo duro que es. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Un día, 2 días, 1 semana? ¿Otra semana más? Pero digo, si no había 3 meses para que pudiéramos adherir. ¿Cuáles son las condiciones? Un mes después, se nos comunica algo que ya estaba escrito, digamos, o sea, que se tenía pronto desde el día 1, digamos. ¿Cuáles eran las condiciones? Las condiciones no solucionaban en nada el problema de la gente, sino que al contrario, consolidaban toda esa deuda artificial que terminaba siendo validada por la persona que ingresara en ese sistema. Canjeemos el mismo monto de la deuda, que era lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo que no lo debemos y de ahí para adelante, pues bueno, se ajusta de otro modo. O sea, una solución totalmente inidónea o una no solución. Pero es importante que se sepa. Porque si no se sabe, entonces las autoridades no se ven estimuladas a acometer seriamente este tema, sino que se hacen esas aproximaciones como esa que se hizo en ese momento, que bueno, que fue más o menos infeliz, digamos. Esto bien podríamos decir es como un puntapié inicial, se conocerán seguramente casos, empezaremos a conocer las diferencias de lo que en su momento la persona contrajo como deuda y lo que en este momento se ha dado, es decir, en esta etapa de información y de concientización. Tengo que ir cerrando la nota, pero usted dijo algo que para mí no es menor. ¿Puede haber o podría llegar a existir a nivel parlamentario una solución por lo que usted acaba de decir de que ya hay preocupación para tratar de buscarle una solución a este tema? Yo soy optimista en el que podría haber, pero no soy optimista de que las cosas sucedan si no se dan ciertos elementos. Y los ciertos elementos que se tienen, que son importantes, son, primero, que se sepa esto, que se sepa que ese ofrecimiento no fue de todo adecuado, que se sepa que hay un dictamen del Instituto de Derechos Humanos que dice que es una irritante injusticia y que igual así hay gente que trata de ignorar ese tema, que se sepa que ese dictamen no fue transparentado de los organismos internacionales, o sea que nunca se dijo a los organismos internacionales que existía ese problema, que se sepa que es una absoluta incorrección y decir que la unidad reajustable es una moneda, pero que no es una incorrección inocua, es algo que está dirigido a obtener un resultado indirecto, que es el siguiente. Si fuera una moneda, entonces la gente debería sufrir el avatar propio de haber elegido esa moneda. Pero no es una moneda. Por más que le peguemos en el lomo, por más que a algunos les gustaría que fuera una moneda, no es una moneda. Si es perro, no es gato. Entonces, esto es lo que tenemos que transmitir. Bien. Cuando se sepa todo eso, cuando se entienda todo eso,
yo descuento que va a ser un aliciente importante para que haya una aproximación seria a este tema y ojalá se solucione. Doctor, imagino que si ustedes a través del estudio jurídico Hugh & Hughes están representando unas 500, 600 familias y hablamos de un universo que puede estar en cerca de 23.000, muchas personas puedan querer tener asesoramiento, tener un poco más de información. Tengo por aquí una pregunta que me acercó la producción que no nos dio el tiempo de hacer. ¿Están haciendo este trabajo de forma honoraria? Sí, señor. Bien. Estamos haciendo este trabajo honorariamente, pero no livianamente. Bien. Así es, no en los ratos libres, no porque, bueno, si puedo, le atiendo una consulta a una persona. Esto lleva mucho trabajo. Nosotros tenemos la capacidad y la energía como para acometerlo y lo estamos acometiendo. Tenemos el sueño y lo queremos cumplir de que personas que de pronto no tienen la condición de enfrentar un tema de esta envergadura puedan tener un estudio jurídico acorde como para poder ir y esclarecer y plantear todos estos temas que tienen algunas particularidades de derecho financiero, económico, que quizás no sean las de manejo habitual. De manera que sí, le agradezco la pregunta. No hacemos esto por una obtención de dinero, de manera que elimino toda la suspicacia que puede existir y le elimino otra suspicacia. Esto obviamente, como todos los temas, tienen algunas connotaciones de orden político, a favor, en contra. Habría cosas muchas para decir. Pero nosotros como estudio tenemos la política, entre comillas, de que no hacemos política. Así que quédense tranquilos todas las personas, que esto lo hacemos por la gente. Perfecto. El doctor Bernardo Porras, en la mañana de Arriba Gente, muy amable por estos minutos, doctor. Los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, cerramos por aquí el encuentro con el doctor.